La pista de Ruth y de José, de 6 y 2 años, se pierde el 8 de octubre. Una cámara de seguridad les graba por última vez a la 1:30 frente a la casa de los abuelos paternos. De aquí se marchan a la finca familiar de Las Quemadillas. Bretón mantiene que los pequeños se quedaron dormidos en el coche y que él aprovechó para deshacerse de algunos enseres de su mujer, de la que se acababa de separar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Mónica Sar. Si es la primera vez que estás en mi canal, pues te doy la bienvenida. El día de hoy estoy muy contenta porque me han regalado este micro, una amiguita linda que se llama Teresa. Y ahora estoy probándolo a ver si ustedes me escuchan mejor. Y si es así, pues tendré el otro micro y este para alternarlo cuando suba un video. El día de hoy les traigo un nuevo caso, un caso que ocurrió en Córdoba, en España. Fue muy mediático, fue muy polémico, porque se trata de dos niños de 6 y 2 años que desaparecieron en poder de su padre en un parque infantil. Pero antes de seguir con esta historia, no saben cuánto me ayudarían si se suscriben a mi canal. Si no lo han hecho, pues los invito a que se suscriban y a que presionen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo caso, una nueva historia, pues ustedes sean los primeros en saberlo. Asimismo, aquí les dejo mis redes sociales por si quieren tener un contacto más cercano conmigo. Entonces, sin más demora, nos vamos con todos los detalles. José Bretón nació en Córdoba en el año 73 en La Viñuela, en un barrio popular y comercial donde aún viven sus padres. Terminó de estudiar en un colegio religioso y luego se hizo militar y participó en misiones en Bosnia, donde sus conocidos afirman que pasó malas experiencias que lo llevaron finalmente a abandonar las armas. Por otro lado, Ruth Ortiz conoció a Bretón a finales del 98 cuando ella era una estudiante de veterinaria en Córdoba. Una amiga los presentó y tras 4 años de relación, la pareja se casó en el 2002. Ambos pertenecen a la clase media, de la que también son sus familias. Vivieron durante unos meses en la capital cordobesa y más tarde se trasladaron a Almería y posteriormente a Huelva. Allí tuvieron 2 hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años, respectivamente. Fue un matrimonio inestable debido a la personalidad obsesiva y enfermiza de Bretón. Ruth acabó transformando su carácter alegre y jovial por el de una muchacha sufrida y con gran capacidad de aguante. Para esto, Bretón no conseguía trabajo y Ruth sí, así que ella se hizo cargo económicamente para mantener el hogar y Bretón se quedaba al cuidado de los niños. A Bretón le gustaba presumir de ser un padre ejemplar, refiriéndose a actos como, por ejemplo, levantarse temprano, limpiar la casa, planchar, cocinar, llevar a los niños al colegio, cuidarlos, etc. Cosas normales que se acostumbra a hacer cuando tienes hijos y te quedas en la casa. Pero Bretón, como es machista, para él hacer eso era como demasiado. En septiembre del 2011, Ruth le comunica a José Bretón Gómez su intención de divorciarse de él. Así que ella se queda en Huelva y él en Córdoba. Bretón no se quería separar de su esposa e insiste con ella en regresar. Entonces le envía cartas, flores, un libro de regalo, pero Ruth estaba decidida a que no quería regresar con él. Al darse cuenta que Ruth no iba a regresar con él, comenzó una serie de preparativos, aprovechando que un médico psiquiatra ya lo había tratado años antes y con quien había consultado recientemente. Este le había recetado un tranquilizante como un ansiolítico y antidepresivos. Bretón los compró el día 29 de septiembre del 2011 en una farmacia. Entre los días 5 y 7 de octubre del 2011, Bretón acumuló gran cantidad de leña en la finca de sus padres situada en el polígono de Las Quemadas, conocida como Finca de las Quemadillas, en Córdoba. También adquirió combustible, o sea, gasolina, en grandes cantidades en una gasolinera de Huelvas, comprando un total de 250 litros. Al mismo tiempo, a José Bretón se le ocurrió una coartada para la desaparición de sus hijos y decidió fingir que los había perdido en un parque. Para esto, él realizó una especie de experimento con sus sobrinos, los hijos de su hermana Catalina, en la mañana del 6 de octubre del 2011. Los dejó solos por unos momentos cuando los llevaba a la escuela. El día 7 de octubre del 2011, José recogió a sus hijos en Huelva y marchó con ellos a Córdoba, donde primero estuvieron en casa de los padres y después en casa de su hermana Catalina, donde dejó a los niños. Desde ahí se dirigió a la finca de Las Quemadillas a fin de sacar del maletero de su carro las garrafas de combustible que había comprado esa misma mañana en Huelva. Les propuso a sus hermanos Catalina y Rafael que vayan al Parque Infantil Ciudad de los Niños en Córdoba con sus respectivos hijos en la tarde del día 8 de octubre, o sea, al día siguiente, aunque no hubo nada concreto en esa invitación.
También le dijo a su madre que ese mismo día no iba a comer en su casa porque había quedado con unos amigos, lo que era falso. En la mañana del día 8 de octubre, José Bretón y sus hijos fueron a casa de Catalina, donde Bretón permaneció con sus hijos y sobrinos hasta las 1:30, mientras su hermana y su cuñado hacían las compras en el supermercado. Cuando volvieron, el cuñado llevó a José Bretón y a los hijos de este a recoger su coche a la casa de los abuelos. Allí, José Bretón se detuvo lo justo para hacer creer a su familia que se dirigía a comer con unos amigos, algo que era incierto. Al salir de la casa de sus padres, José Bretón, junto con sus dos hijos, se dirigió con su vehículo a la finca de las Quemadillas, donde se supone que en ese trayecto suministró un número indeterminado de pastillas a sus hijos para facilitar su adormecimiento total o su muerte. Una vez que llegaron a la finca sobre la 1:48 de la tarde, José Bretón telefonó de nuevo a su esposa Ruth, sin que lograra comunicarse con ella, por lo que decidió seguir con su propósito. Conforme a lo que ya tenía previsto y meditado, preparó una especie de pira funeraria como un cerrito hecho con leña, con gasolina, en un lugar nuevo de la finca, entre varios naranjos y sin visibilidad del exterior, en la cual colocó los cuerpitos de sus hijos sin poder saber si estaban con vida o no, junto con una mesa metálica con el tablero en posición vertical que cubría prácticamente en toda su longitud los cuerpos de los niños, y la propia pira o cerrito que había hecho, y prendió una gran hoguera que avivó rápidamente gracias al uso de unos 200 kilogramos de leña y 80 litros de gasolina, que llegó a alcanzar temperaturas hasta 1200 grados centígrados, logrando un efecto similar a un horno crematorio. Ante la magnitud de las temperaturas, las partes blandas de los cuerpitos de los niños desaparecieron rápidamente, quedando únicamente unos restos óseos. José Bretón permaneció junto a la hoguera hasta las 5:30, alimentándola de gasolina para mantener la elevada temperatura que permitiera la total calcinación y desaparición de los cuerpos de los niños. Luego, José Bretón condujo hasta el Parque Infantil Ciudad de los Niños en Córdoba, estacionándose a las 6 de la tarde a unos 300 metros y enviando mensajes a su hermano diciendo que se encontraba con los niños en el parque infantil y haciendo lo mismo con su madre. Cuando José Bretón consideró que había transcurrido un tiempo suficiente para hacer creíble la ficticia desaparición de sus hijos, llamó de nuevo a su hermano Rafael alrededor de las 6:18 de la tarde, diciéndole que había perdido a los niños, realizando otras llamadas a la familia, logrando tanto que su hermano como su cuñado José Ortega acudieran a la ciudad de los niños para iniciar la búsqueda. Sobre las 6:41 de la tarde, José Bretón llamó al teléfono de emergencia 111, comunicándoles la desaparición de sus hijos, provocando la intervención de la policía. También Bretón acudió a las 8:40 a la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba para presentar la denuncia por la desaparición de sus hijos, dando lugar a una investigación, pese a conocer perfectamente que no había existido tal desaparición en el parque, sino que él había dado muerte previamente a sus hijos. Ruth no estaba segura si en verdad sus hijos habían desaparecido, pero luego de verificar que Bretón hizo la denuncia, se lo cree. Al día siguiente, o sea, el día 9 de octubre, Ruth Ortiz, la madre de los pequeños, interpone una denuncia contra su marido por vejaciones y presiones relacionadas con el proceso de separación. Eso se lo recomendó la abogada y porque ella presentía que nunca más iba a ver a sus hijos. El lunes 10 de octubre, la policía científica efectúa un primer registro en la finca paterna de las Quemadillas. Hallan los restos de una gran hoguera donde supuestamente Bretón había quemado recuerdos y fotografías de su matrimonio. También algunos restos óseos que resultaban ser de un animal. A los investigadores les llama la atención la gran cantidad de juguetes, algunos todavía sin abrir, y de fotografías de los pequeños que hay por toda la casa. El miércoles 12 de octubre, la policía registra las cámaras de seguridad del parque donde desaparecieron los pequeños. En las imágenes se ve a José Bretón solo. No hay imágenes que indiquen que los niños llegaron a estar alguna vez en el parque, y en el juicio hubieron muchos testigos diciendo que él no parecía un padre preocupado por encontrar a sus hijos. Y se ve que llegando al parque, Bretón se percata que había una cámara y trata de taparse la cara. El 21 de octubre, José Bretón ingresa a prisión sin derecho a fianza por un delito de detención ilegal cualificada de desaparición de menores y otro por simulación de delito. ¿Iba acompañado de alguna otra persona? La primera vez que lo vino, la segunda sí.
¿Le volvió a preguntar otra vez por los niños? No. ¿Es la segunda vez? No. ¿Y qué? ¿A este señor no lo vio usted en ningún momento en la barra de ejercicio esa? No. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Tampoco vio en ningún momento a sus dos hijos? No. En el banco ese de abdominales que ustedes al parecer se encontraban muy cerca, ¿se sentó en algún momento durante la tarde alguien? No. ¿Usted está segura de que allí no se sentó nadie? No se sentó nadie. ¿Estaba muy nervioso este señor? No. No. A mí no me ¿Andaba muy parece. deprisa? No. Llegó tranquilo y preguntó que si yo trabajaba allí. Entonces a mí me sorprendió porque llevaba el uniforme y le dije, sí, yo trabajo aquí, ¿qué pasa? Y ya fue cuando me comentó que se le habían despistado a los niños del parque de enfrente, que si por casualidad habían cruzado la carretera y habían entrado al parque, que anunciara por megafonía. Y yo le dije que vale, que lo iba a anunciar. ¿Le dio las características de los niños? No, me dijo que se llamaban Ruiz y José y que tenían 5 y 2 años. Cuando me giré para preguntarle cómo iban vestidos, este señor ya no estaba. Bretón recrea con la policía la versión de la tarde del 8 de octubre en el parque infantil entre insultos de los vecinos de la zona. El abogado de José Bretón, José María Sánchez de Puerta, pide un estudio clínico sobre el estado psicológico de su cliente, quien se va de la realidad y a su juicio presenta una personalidad bipolar. Por eso, el juez Rodríguez Laín pide que le haga un análisis psicológico. Él quiere saber lo que realmente piensa de sus hijos. Y el resultado es clarificador. Acepta de buen grado a la niña porque es más tranquila, pero no le sienta bien que Ruth se vuelva a quedar embarazada y sobre todo saber que es un niño, porque dice que ellos son más revoltosos. Han buscado miles y miles de veces la finca de los abuelos sin encontrar ninguna pista de los hermanitos. El viernes 11 de noviembre la Policía Nacional nuevamente recrea ese fin de semana y a las mismas horas con el coche de José Bretón el itinerario que él hizo el día de la desaparición de sus hijos, el día 8 de octubre. Colocan en la parte trasera del coche unos muñecos de características parecidas a los de Ruth y a José y calculan los tiempos para comprobar si coinciden con la versión aportada por Bretón. Y no coinciden. Repitieron 15 veces en diferentes días, diferentes momentos y lo mismo, no coincidía. Se elaboran varios informes psicológicos y psiquiátricos que aseguran que Bretón no padece ningún trastorno mental. Su ex esposa lo visita el día 28 de diciembre para que le diga qué pasó con los niños, pero nada, él no le dice nada. Ya para junio del 2012, tras 9 meses desde la desaparición de sus hijos y tras las nuevas búsquedas en las quemadillas, Bretón declara por cuarta vez ante el juez diciendo que él perdió a los niños en el parque. El miércoles 5 de septiembre del 2012, el juez de instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laín, acusa a José Bretón, padre de los 2 niños desaparecidos el pasado 8 de octubre en Córdoba, de 2 delitos de asesinato con alevosía y agravante de parentesco. En este punto hay que aclarar que el día 10 de octubre del 2011, 2 días después de la desaparición de los niños, la policía llegó a revisar la finca de los abuelos y encontraron huesos óseos. Josefina Lamas, la antropóloga forense de la Policía Científica que analizó los restos de los huesos hallados en la hoguera de las quemadillas, dedujo que esos huesos correspondían a restos de animales, específicamente roedores pequeños carnívoros. Este informe retrasó sustancialmente la resolución del caso. La madre de los niños, Ruth Ortiz, solicitó un segundo informe pericial al antropólogo Francisco Echeverría del programa El Lector de los Huesos, quien reveló la existencia de fragmentos de huesos humanos que podrían corresponder a niños de 6 y 2 años. Un tercer análisis realizado por José María Bermúdez de Castro confirmó que los restos eran humanos. Como resultado, Josefina Lamas fue destituida y concluyó la investigación. El juicio de Bretón se inició el 17 de junio del 2013 en la Audiencia Provincial de Córdoba con elección de un jurado en público, integrado por 7 mujeres y 4 hombres. Bretón negó haberlos matado o haberles proporcionado pastillas. Ruth Ortiz, en un comunicado, dijo que decidió divorciarse de Bretón porque su vida era un infierno, era infeliz. Cuando Bretón le informó que los niños habían desaparecido, supo que no los volvería a ver. Trabajadores de la gasolinera de Huelvas declararon ante el tribunal que fue Bretón que compró mucha gasolina ese 7 de octubre, mientras que los padres y hermanos de Bretón se negaron a declarar. El cuñado de Bretón afirmó que si bien no creía que Bretón hubiera matado a los niños, Bretón sí era responsable de su desaparición. Algunos vecinos de las quemadillas manifestaron haber notado un desagradable olor a quemado, pero no vieron ninguna columna de humo.
El primo de Ruth Ortiz, que había visitado a Bretón mientras estaba en prisión preventiva, dijo que Bretón le había dicho no una, sino 3 veces que había matado a los niños. De 2 personas. Juan David López, el marido de la prima de Ruth Ortiz, que aseguró que Bretón le confesó que los niños estaban muertos en varias ocasiones. Los niños están muertos, como me ha dicho, y me contesta, los niños están muertos. Los psicólogos y psiquiatras vuelven a examinar a Bretón, diagnosticando que él no tiene ninguna enfermedad mental. El 8 de julio, luego de que el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa entregaron los informes finales, Bretón se declaró inocente. Por su parte, el Ministerio Público alegó que existían evidencias evidentes que demostraban que Bretón había asesinado a sus hijos de la manera más cruel posible y luego quemó sus cuerpitos. El 12 de julio de 2013, el jurado decidió por unanimidad que Bretón era culpable y lo condenó a 40 años de prisión, 20 por cada crimen. Condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus 2 hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años, el 8 de octubre de 2011 en Córdoba. José Bretón Gómez, culpable. El juez Pedro Vela, de acuerdo con el veredicto de culpabilidad del jurado, condena a José Bretón como autor de 2 delitos de asesinato a las penas por cada asesinato de 20 años de prisión. La Audiencia Provincial de Córdoba redujo la pena original de 40 a 25 años de prisión por la moción de la defensa. Bretón fue condenado por 3 delitos diferentes, 2 asesinatos y una simulación de secuestro. Se aplicó el artículo 76 del Código Penal Español. Bretón se encuentra en la cárcel Extremera, en Madrid. Bueno amigos, así termina este caso tan doloroso. Yo creo que 25 años pues es muy poco para este hombre que cometió este crimen tan abominable, pero existe un código penal, el número 76, que lo apoya y lo respalda. Me gustaría que dejen sus opiniones, su teoría, si ustedes creen que este hombre actuó por venganza, por rabia, por cólera, cometió esto tan horrible que le hizo a los niños y que le hizo a su esposa. Y también quiero decirles que no saben cuánto ustedes me ayudarían si se suscriben a mi canal. Si no lo han hecho, pues los invito a que se suscriban y a que presionen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo caso, una nueva historia, ustedes sean los primeros en saberlo. También aquí les dejo mis redes sociales por si quieren tener un contacto más cercano conmigo. Entonces, los espero hasta la próxima. Cuídense mucho y los quiero. Un beso. Bye.